¿Lo tiene? Vamos a leer todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahorita que el hermano Elmer, cuando terminó de cantar las alabanzas, expresaba que Dios nos escogió a todos. Creo que no hay nadie en el mundo que haya conocido a Dios que pueda decir que Dios lo eligió por méritos propios, o que de pronto pueda adaptarse en esta hora y decir: Dios me escogió porque yo era, por ejemplo, muy inteligente, o Dios me escogió porque yo soy muy intelectual, muy estudiado, o Dios me escogió porque vio que en mí había madera, por ejemplo. No, sencillamente Dios nos escogió porque Él es misericordioso. Amén. Y nos llamó en un momento determinado, dice la Escritura, de lo vil y menospreciado a su nombre. Porque créame que por muy bueno que hayamos sido, por muy inteligentes, por mucha ciencia que hubiésemos tenido, o por muchas capacidades que una persona tenga, bueno, no le cae bien a todo el mundo. ¿Sí o no? Alabado sea Dios. Entonces, seguramente había gente que nos despreciaba. Había gente que no quería que usted y yo existiéramos. ¿Cuánta gente deseó nuestra muerte? Se alegró de nuestros pesares, de nuestros males. Mucha gente. Amén. A su nombre. Y Dios en su misericordia no nos miró de esa manera. Nos miró con ojos de amor a través de la sangre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Y vamos a resaltar en ese versículo que leímos: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio. Estamos en la teología del dar. Amén. Antes que cualquiera de nosotros pudiera decidir darle algo a Dios, ya Dios había decidido dar algo. Amén. ¿Qué decidió dar Él? Su Hijo, su unigénito, a su nombre. Por eso resaltaba lo que el hermano decía: Él lo dio todo. Bueno, porque yo le digo una cosa. Tengo 10 meses de haberme estrenado como padre, después de 10 años de estárselo pidiendo a Dios. Y a mí me dicen ahora que entregue a mi hijo. Bueno, y la pelea es grande. Alabado sea el Señor. A su nombre. Y sin embargo Dios, de pronto nadie se lo pidió, Él lo ofreció. En eso se manifiesta el grande amor de Dios. Entonces la teología del dar comienza cuando Dios dispuso en su corazón, o decidió en su corazón, darnos algo. Y no cualquier cosa a su Hijo. Hablemos un poco de la deidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando a mí en primaria, seguramente a usted le pasó lo mismo cuando en primaria, bachillerato, o cuando por allí sin conocer nos hablaban de Dios, todo el mundo de pronto tiró a imaginarse o tiró a hacerse una imagen en la cabeza de lo que veía en las caricaturas. Trajo a memoria de pronto un señor con cabello abundante, cabello blanco, de barba, bigote, sentado sobre un trono con su vestidura blanca y con una vara en la mano de oro y rigiendo los destinos de la humanidad. Dios como una persona. Pero resulta que Dios es entendido no como una persona, sino como una entidad. ¿Sí? De hecho, la Escritura habla de la deidad. Amén. Deidad quiere decir, en un sentido complejo, un conjunto de dioses a su nombre. Y voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Cuando ustedes hablan, yo pregunto: ¿cuántos consejos municipales hay en San Juan? Dígame, ¿cuántos consejos municipales hay? Hay uno solo. Sin embargo, de pronto en cualquier noticia, en cualquier periódico usted lee: el Consejo Municipal de San Juan Nepomuceno estuvo en San Jacinto, y el mismo día estuvo en El Carmen, y el mismo día estuvo en María la Baja, y el mismo día estuvo allá en Cartagena. ¿Y cómo estuvo en 4 partes al mismo tiempo el Consejo Municipal? ¿Cómo? Pues a cada una de esas partes envió unos representantes, envió unos concejales. Amén. Entonces Dios se entiende como una entidad. Amén. Compuesta por 3 personas que saben lo mismo, que piensan lo mismo, que quieren lo mismo, que están de acuerdo en absolutamente todos. Los 3 son todopoderosos, los 3 son omniscientes, los 3 son omnipresentes, pueden estar en todo lugar. Amén. Y cuando estando de acuerdo decidieron crear todas las cosas,
Y obviamente crear al hombre y colocarlo sobre la creación como corona de la creación. Entonces ellos en su omnisciencia, y hablemos un poquito de la omnisciencia, tratando un día de entender esto y de explicarlo a los jóvenes, les decía: ¿usted alguna vez ha visto alguna película en donde antes o después de la película le dicen, esta película está basada en el libro tal? Entonces normalmente la persona que se está viendo la película, si ya se leyó el libro, es capaz de anticiparse a lo que va a pasar en la película. ¿Sí o no? Entonces ve, por ejemplo, al personaje que va cayendo de un edificio. Pero como ya se leyó el libro, entonces ya él sabe lo que va a pasar, si se va o no a morir, si se va o no a salvar, porque está basada en el libro. Bueno, haga de cuenta que la omnisciencia de Dios es algo similar. Es decir, es como si Dios ya se hubiese leído el libro de la historia de la humanidad y ahora se está viendo la película. Así que él sabe qué va a pasar con su vida, porque ya él se leyó el libro. Amén. A su nombre. ¿Sí me entendió? Entonces eso, más o menos así. Obviamente esto es mucho más complejo. Amén. De entenderlo que de explicarlo. Pero entendamos más o menos así que eso es la omnisciencia de Dios. Así que Dios sabe qué va a pasar con usted mañana. Pero como usted no lo sabe, usted debe prepararse, ¿cuándo? Hoy. Amén. Por eso en cierta ocasión el escritor dijo, no digas mañana haré esto, o aquello. Sino más bien deberías decir ¿qué? Bueno, si Dios lo permite, a su nombre. Porque Él sabiendo lo que va a pasar, Él puede intervenir. De pronto Dios sabe que el enemigo mañana le va a poner una trampa. Y usted hoy se mete en oración. Pide misericordia a Dios, ora por usted, por los suyos. Y Dios sabiendo que mañana tiene una trampa armada para usted, el enemigo, Dios interviene. Y es cuando decimos, Dios me libró, ¿verdad? De la trampa del enemigo. A su nombre. Así que, sabiendo Dios todo lo que iba a pasar en la humanidad, estando los tres personajes allí reunidos, uno dijo, yo me ofrezco para salvarlos. Y ese asumió ahora el papel de hijo. ¿Cierto? Y entonces el otro dijo, listo, tú te ofreces para salvarlos, para morir por ellos en la cruz, te haces hombre, te haces como ellos y vas a la cruz del Calvario. Y yo me ofrezco para ser su consolador después que tú te hayas venido. Y eso tomó el papel del Espíritu Santo. A su nombre. Amén. Ese es el plan de redención, el plan de salvación. Hecho por Dios en sus tres personas divinas. Uno asumió el papel de padre, el otro asumió el papel de hijo para morir en la cruz del Calvario por nosotros y hacerse humano, y otro asumió el papel del dulce consolador, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dígame si eso no es amor. Amén. Que antes de habernos creado, se ofreció para morir en la cruz. Entonces, por eso decimos, el Hijo es Dios. ¿Cuántos creen que el Hijo es Dios? Amén. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son Dios. A su nombre. A su nombre. Que forman esa deidad. Alabado sea el Señor. Y vamos a tratar de ponernos en el lugar de Dios. Y lo vamos a hacer desde lo que nos enseña Génesis capítulo 22. Váyase a Génesis, por favor, capítulo 22. Habíamos estudiado la semana pasada parte de la vida de Abraham, en el momento en que después de derrotar a los reyes, a una coalición de reyes, lideradas por Kedorlaomer, que significa siervo de la diosa Lagamar. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Él derrotó a esos reyes porque iba en busca de su sobrino Lot y de los bienes que se le habían llevado. Y él los derrotó con 300 y tantos hombres, 118 hombres, más unos otros compañeros, y vino al valle de Sabe. ¿Quién recuerda qué significa el valle de Sabe? Dice que es el valle del rey, ¿verdad? Ahí salió Melquisedec a recibirlo. Melquisedec significa rey de justicia. Melec, rey, Sedec, justicia. Y por ser Melquisedec rey de Salem, también se traduce su nombre como rey de paz, porque Salem es paz.
Y allí en el lugar donde Abraham reconoció el reinado y el sacerdocio de Melquisedec en el valle de Sabe, en el valle del rey, allí mismo un día Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, se va a sentar para juzgar a todas las naciones del mundo. Eso tiene un sentido escatológico, porque un día, dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todo el mundo un día le reconocerá a Él como Rey, a su nombre. Alabado sea Dios. Capítulo 22. Ya Dios había hecho pacto con Abraham. Ya de hecho no se llamaba Abraham, sino Abraham. Ya le había cambiado el nombre de padre enaltecido a padre de mucha gente. Y dice la Escritura, versículo 1, capítulo 22, versículo 1 de Génesis. Aconteció después de estas cosas, esto es incluso después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dicho en nuestras palabras, aquí estoy. Mire, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hablamos que Dios es omnisciente y Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Usted ha leído ese pasaje muchas veces y usted sabe lo que vamos a leer, aunque vamos a detallar algunas cosas allí. Yo le hago una pregunta. ¿Sabía Dios antes de pedirle a Abraham que sacrificara a Isaac que Abraham estaba dispuesto a hacerlo? ¿Sabría Dios eso? Sí lo sabía, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si Dios lo sabía, ¿por qué se da Dios a la tarea de hacer que Abraham haga todo eso si Dios lo sabe? A ver. Sí, pero estaba probándolo para qué si él sabía. Bien. Si yo sé que algo está salado, ¿para qué voy a probarlo para decir está salado si se supone que lo sé? A ver. Su nombre. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo hoy pudiéramos leer la historia de Abraham. Porque si Él no permite que Abraham haga lo que hizo, o que Abraham llegue hasta donde llegó, usted y yo no pudiéramos saber hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Él lo sabía, pero usted y yo lo sabíamos, no. ¿Sí o no? ¿Quién hoy puede decir que Abraham no tenía fe? Nadie puede decir eso, porque está demostrado en la palabra. Y aunque Dios lo sabía, Dios necesitaba dejar una evidencia a todos nosotros que Abraham todo lo que hizo lo hizo por la fe. A su nombre. A su nombre. Dios probó a Abraham y siga leyendo. Versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire lo que Dios le pide a Abraham. Toma a tu hijo, a tu único. Oiga, ¿cuántos hijos? Hasta esa fecha creo que tenía 2. Ya había nacido Ismael. Y Dios le dice, toma a tu único. ¿Por qué? ¿Será que Abraham negó a Ismael? Porque es que Isaac era el único hijo de la promesa. Era el único a quien Dios le iba a ratificar la promesa. Yo ahorita vamos a leer un pasaje en donde el apóstol Pablo dice que Dios le dijo a Abraham, tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo aclara, no dice a sus descendencias, o no dice a sus simientes, no, en tu simiente, o sea, en una sola. Porque había muchas simientes. De hecho, después tuvo 7 hijos más o 6 hijos más. En total, 8 hijos tuvo Abraham. Entonces, esos otros 7 eran otras simientes. Eran otras descendencias. Pero Dios solamente le prometió a Abraham bendecir las naciones a través de una de esas simientes. Amén. Eso es tu único. Y Abraham sabía, hermano, que después de Abraham tanto llorar, mire que Abraham hasta se rió y Sara se echaron a reír, porque siendo Abraham de 100 años y Sara de 90 creo que tenía,
Amén. Ya Sara, mano, no tenía la costumbre de las mujeres y era absurdo desde el punto de vista biológico pensar que podían tener un hijo. Amén. Sin embargo, Dios se los dio. Ahora imagínense a Abraham lo contento que estaba. La gente diciéndole a Abraham, Abraham, qué milagro te hizo Dios. Como me dicen a mí ahora, hermano, después de 10 años Dios le hizo tremendo milagro. Yo sí, Dios me hizo tremendo milagro. Y que ahora Dios me diga un día en sueño, sacrifícame a tu hijo. Por eso le decía, vamos a ponernos en el lugar de Dios. Ahora pongámonos en el lugar de Abraham. Bendito sea Dios. ¿Cómo se pondría usted si Dios le dice a usted, sacrifícame a tu único hijo? Qué contento se pondría usted, ¿verdad? Lina Luz, si Dios te dijera, sacrifícame a tu único hijo. En eso estaba pensando. ¿Cómo se pondría el corazón de uno? Alabado sea el Señor, a tu único Isaac. Y le dice, a quien tú amas. Oiga, Dios sabía que lo amaba. Seguramente cuántas veces lo vio pequillándolo, cargándolo, meciéndolo, qué sé yo, consintiéndolo, diciéndolo, hijo mío, tanto que te esperé. Lo feliz que se puso tu madre cuando naciste. Los recuerdos que venían a la mente de Abraham cuando Dios le dijo, sacrifícamelo. Alabado sea el Señor. Abraham pudo en un momento dado pelear con Dios y decirle, pero, ay, ¿y qué tipo de Dios eres tú? Que primero me dice que me vas a dar un hijo, me dice que eche a Ismael, porque entre otras cosas le dijo, echa a Ismael y a Agar de aquí, deja que se vaya. Y ahora me dice que el que me quedó en casa lo sacrifique. ¿Qué tipo de Dios eres? Ahora, Abraham sabía que en toda esa región era costumbre que las naciones paganas y los sacerdotes paganos sacrificaran humanos. Y seguramente Abraham, conociendo que tenía un Dios diferente, pudo haber dicho, pero yo pensé que tú eras un Dios diferente a lo de las naciones paganas. Pensé que tenías otro propósito conmigo. Pero en ninguna parte usted encuentra que Abraham discutió con Dios. Siga leyendo, por favor. Versículo 3. Versículo 2. Le dice, y vete a tierra de Moriah. Estoy en la mitad del versículo 2. ¿Alguien sabe qué significa Moriah? Tiene dos significados en la Escritura. Significa visión o lugar de la visión, porque después vamos a leer el pasaje. Y también significa escogido por Dios. Entonces le está diciendo a Abraham, y vete a la tierra de Moriah, es decir, a la tierra escogida por Dios. Dice, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué era un holocausto? ¿Quién recuerda qué significa holocausto? Claro, pasado por fuego. Es una ofrenda quemada. Vas a quemarlo sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Moriah era una región montañosa. Y le dice, en esa región montañosa, en uno de los montes yo te voy a decir dónde lo vas a sacrificar. A su nombre. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Oiga, madrugó ese día. Disposición en la vida de Abraham. Madrugó muy de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué disposición tenía Abraham para obedecer la voz de Dios? Hizo todo temprano. Alistó a su burrito. Alabado sea el Señor. Buscó la leña. Eso implica, hermano, que él estaba dispuesto a quemarlo. Amén. Y dije dispuesto, no contento. Dispuesto a quemarlo. Alabado sea el Señor. Tomó la leña y se fue. Siga leyendo. Mire. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Usted se imagina el trago seco que tuvo que haber dado Abraham cuando vio el lugar de lejos. Dijo, ahí está. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Usted no ve que en esas palabras hay fe?
que le haya dicho Dios, vas a sacrificarlo en tal lugar. Ya ha llegado a determinado punto, 3 días de camino, él ve el lugar de lejos y le dice a su criado, espérenme aquí, yo voy allá con el muchacho y volveremos. Habló en plural, no dijo vuelvo. Eso implica que él tenía en su corazón la esperanza de regresar con su hijo. Amén. ¿Sabe qué infirió el apóstol Pablo después de esa expresión? Que Abraham sabía y creía que aunque Dios le permitiera matar al muchacho, Dios tenía poder después para levantarlo de los muertos. ¿Usted no cree que eso es fe? Eso es fe. Alabado sea el Señor. Él diría, bueno, Dios me lo dio. Dios me prometió que en Isaac me será llamado de descendencia. Por lo tanto, si yo lo mato, la única manera es que Dios lo levante. Y él tenía fe en que eso podía pasar. A su nombre. A su nombre. Y volveremos. Siga leyendo, por favor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. No había yesquera, seguramente se llevó una brasa, qué sé yo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oiga, Isaac estaba acostumbrado a ver a Abraham sacrificar animales. E Isaac dice, bueno, pero este sacrificio es diferente. Yo no veo ningún animal, a menos que lo tenga amarrado por allá en alguna parte. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? E Isaac ya estaba instruido en cómo presentar holocausto. Decíamos que Abraham era un sacerdote familiar. Amén. Que presentaba ofrenda delante de Dios. Alabado sea el Señor. Y mire la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿No ve fe en esas palabras? Dios se proveerá de cordero. Usted ha visto por allí una corporación, creo que es de Cartagena o tiene sede en Cartagena, no sé si aquí, que se llama Elión Jireh, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, en hebreo es sacerdote del Elión. Elión significa Dios Altísimo. Y Jireh significa proveedor. Entonces cuando Abraham dijo allí, Jehová se proveerá de cordero, está diciendo Elión Jireh. El Dios Altísimo se proveerá de cordero. Es una expresión no solamente que demuestra fe, sino una expresión profética en la que Abraham anunciaba que un día Dios iba a proveer un cordero sustituto para todo aquel que conoció pecado. ¿De quién estamos hablando? Mano, de aquel que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Mire, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mire, vamos a traer aquí un principio espiritual. Primero, Abraham tuvo disposición para darle a Dios. Amén, lo que Dios le pidió. Y segundo, todo lo que le vayamos a dar a Dios, tratemos de atarlo al altar. Amén. Mire, el altar del holocausto en el tabernáculo tenía 4 cuernos. Y esos 4 cuernos, ¿sabe para qué servían? Para atar a los animales en tanto que se les sacrificaba. Toda ofrenda que se iba a quemar en el altar del holocausto era atada en los cuernos del altar. Por eso muchos personajes bíblicos, cuando iban a clamar misericordia, ¿sabe qué? ¿Para dónde corrían? Para el altar. ¿Y de dónde se agarraban? De los cuernos del altar. Así que lo que sea que le quieras dar a Dios, asegúrate de atarlo al altar de Dios. A su nombre, a su nombre. Y eso de atarlo al altar de Dios implica, hermano, que yo se lo doy a aquel que viene sobre el altar. A su nombre. ¿Sabe que Jesús una vez cuestionó a los fariseos?
porque los fariseos, que eran plateros, decían: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ¿qué es? Es anatema, es maldito, qué sé yo. A ellos no les interesaba el altar, les interesaba la ofrenda, eran plateros. Y Jesús les dijo: ¿no sabéis que el que jura por el altar, jura por todo lo que está sobre el altar y por aquel de quien es el altar? ¿Qué es importante? ¿La ofrenda o el altar? El altar, ¿verdad? Y como el altar es más importante, lo que yo traigo lo deposito sobre el altar como señal de agradecimiento, de dedicación, de sacrificio, de voto. Amén. A nuestro Dios, a aquel que habita en el altar. Ahora, ¿por qué Abraham lo ató? Dígame. ¿Por qué Abraham lo ató? Mano, porque si no amarra a Isaac, Isaac se va corriendo. Dígame si no. Es un muchacho. Si no lo amarra, se va. ¿Sí o no? Tú tienes que atarlo. Entonces, para que lo que yo le traigo a Dios no se vaya, para que yo le traiga a Dios sea acepto, yo tengo que atarlo al altar. Amén. En disposición, en fe, en gracia, en gratitud a su nombre. Lo ató. Esto, por favor. Dice, versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Note que el escritor bíblico va dando en detalle. Dice, extendió su mano, mire, extendió su mano, agarró el cuchillo, ¿sí? Para degollar a su hijo Isaac. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí es donde yo decía, ¿no sabía Dios eso de antemano? Claro. Pero fíjese que ya leyendo eso, usted y yo nos damos cuenta que sí tenía fe Abraham. Amén. Y no hay entonces ninguna manera de poner en duda el hecho de que Abraham fue el padre de la fe. Porque de hecho fue al único en la historia bíblica a quien Dios le dijo: sacrifica a tu hijo. A nadie más. Con eso Dios dijo: no voy a aceptar sacrificio humano. 1. 2. Dios dijo: el hombre necesita un sustituto. Lo necesitaba. Amén. Desde el momento en que pecamos en el huerto de Edén, necesitamos que alguien justo, sano, santo, derramara su sangre por nosotros. Si Abraham sacrifica a Isaac, la sangre de Isaac no hubiese servido para perdonar nuestros pecados. Amén. Es por eso que ningún sacrificio humano sirve absolutamente para nada, sino solamente para quitar una vida. A su nombre. A su nombre. Y como tenía que ser un sacrificio humano, volvemos al comienzo, uno de los 3 personajes de la deidad dijo: yo voy y me convierto en hombre, yo me hago siervo, para morir en lugar de Isaac y en lugar de todos los que han conocido pecado. Dígame si eso no es amor, si eso no es dar por amor. A su nombre, a su nombre. Ahora mire, exactamente en el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, sucedió lo siguiente. Vaya al segundo libro de Samuel, por favor. Bendito sea Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. No vamos a leer todo el capítulo porque es extenso, pero el título del capítulo en esta versión dice: David censa al pueblo. Un momento en que David tomó una decisión sin consultar a Dios, sin que fuera la voluntad de Dios, de censar al pueblo, quería saber cuántos hombres tenía y que podía enlistar para la batalla, para la guerra.
A pesar de que uno de sus siervos le insistió diciendo no lo hagas porque no le va a agradar a Dios, él dice en la escritura que pudo más la palabra del rey que la palabra de Joab su siervo, y él censó al pueblo. Y cuando lo hubo censado, dice el versículo 10, 24:10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se había levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo... Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Una opción. Segunda opción: o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Tercera opción: o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cuál era el tiempo señalado de la peste? 3 días. ¿Cuántos días caminó Abraham hasta el monte Moriah? 3 días. Los mismos 3 días. Siga leyendo, por favor. Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. ¿Sabe dónde compró exactamente David la era de Arauna? En el monte Moriah, en el mismo lugar Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso Moriah significa escogido por Dios, porque Dios escogió ese lugar para algo especial a su nombre. Y allí edificó un altar y sacrificó a Jehová. Compró la era de Arauna. ¿Y sabe para qué lo destinó? Para edificar el templo. Posteriormente Salomón iba a materializar. Busque segundo libro de las Crónicas, por favor. Segundo libro de las Crónicas. Alabado sea Dios. Capítulo 3. Tiene un título que dice: Salomón edifica el templo. Espero a que lo busque. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Dice:
comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. ¿En dónde? En Jerusalén, es decir, en Salem, donde estuvo Melquisedec. Dice, ¿en el monte qué? Moría. Que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ornán es otro nombre para Arauna, a su nombre. Entonces dígame si Dios no prepara todas las cosas. Alabado sea el Señor. Dios preparó todas las cosas. En el mismo lugar entonces se levantó el templo. En ese mismo lugar fue destruido el templo de Salomón. En ese mismo lugar edificó el segundo templo de Jerusalén Zorobabel y los que con él estaban. En ese mismo lugar. En ese mismo lugar Herodes después amplió. Fue ese el templo que Jesús visitó. Fue en ese templo donde Jesús predicó a su nombre. Fue en ese templo en donde se le hizo parte del juicio a Jesús. Y salió Jesús a las afueras de la ciudad. Y allí mismo en el monte Moriah, pero ahora en una colina aparte llamada Gólgota, que significa lugar de la calavera, porque dicen algunos que desde lejos parecía una calva, un cráneo. Alabado sea el Señor. Allí fue crucificado Jesús. Entonces miren, lo que Abraham expresó 2000 años antes aproximadamente, se dio cumplimiento cuando Jesús, hermano, mire, la Biblia dice en Génesis 22, que el niño o el muchacho Isaac iba cargando la leña, ¿sí o no? Él llevaba la leña. Jesús iba para el Gólgota cargando el madero. ¿Se da cuenta? Cargando el madero hasta el lugar. Alabado sea el Señor. Por eso Juan, viendo a Jesús venir, dijo, he ahí el Cordero de Dios. El Cordero del que profetizó Abraham. Alabado sea el Señor. Díganme si eso no es dar con amor. Amén. Y leíamos en Filipenses, haya pues también en vosotros este mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Hermanos, si se supone que tiene que haber en nosotros el mismo sentir, luego, si Dios dio con amor, ¿cómo debe dar usted y yo? ¿Cómo debemos dar? Con amor. Sin esa fórmula especial, nada de lo que usted y yo demos funciona ni sirve para nada. A su nombre. A su nombre. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dijo, cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea Jesús. A su nombre. A su nombre. Quiero que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Lo tiene? Versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 3:6 de Gálatas. Repito, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son de fe? Por lo tanto, somos hijos de Abraham. Y no hijos físicos, sino hijos espirituales. Amén. Dice, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué es buena nueva? ¿Cómo?
¿Qué es buena nueva? Evangelio. Es decir, hermano, Dios le dio a Abraham el evangelio. Amén. Previendo, mire, previendo, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque, bueno, ahora quiero que busque Santiago, por favor. Santiago. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. ¿Por qué dice que fue justificado Abraham? Por la fe. Amén. Santiago, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Versículo 21. Una pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Oye, entonces ahora hay una pelea entre Santiago y Pablo. Pablo dice que fue por la fe. Y Santiago dice ahora que fue justificado por las obras. ¿Cómo entiende usted eso allí? A ver. Bendito sea Dios. No están de acuerdo esos dos hermanos, parece, ¿verdad? Lo que pasa es que si usted se da cuenta, el texto que le citamos en Gálatas capítulo 3 nos remite a Génesis capítulo 15, en donde Dios le hizo la promesa a Abraham y pactó con Abraham. Y Abraham creyó a Dios. Es decir, Dios en ese momento vio el corazón de Abraham y dijo: Abraham creyó. Amén. Y desde ese momento, Abraham fue justificado a su nombre. No obstante, este pasaje nos remite directamente al sacrificio de Isaac. Y está diciendo que Abraham creyó y por cuanto creyó, obedeció. Por eso es que Santiago, váyase a una página atrás, versículo 14, 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí lo entendió? Por si no lo entendió, vamos a hacer una corta explicación. ¿Sabe cómo se vivía según la ley? La ley decía: así el que haga estas cosas vivirá por ellas. Se hacía para vivir. Ahora en Cristo vivimos, por lo tanto hacemos. ¿Sí me he hecho entender? Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora dio vida, usted y yo, por cuanto ya somos hijos de fe, sin estar sujetos a una ley, a una norma escrita, nos desprendemos de cualquier cosa porque tenemos fe y por amor a Dios. A su nombre, a su nombre. Yo le pregunto, ¿a cuántos aquí alguna vez su madre, su padre o quien lo tuvo a su cargo le dijo, por poner cualquier ejemplo: no te subas a ese árbol porque te puedes caer y te partes un brazo o una pierna, te haces un daño? Listo. Es decir, le dijo: no te subas en el árbol porque si lo haces es probable que sufras las consecuencias. Listo. Después probablemente le dijo: si te subes en el árbol, te castigo. Ahora, subirse en el árbol, más allá de que se caiga o no se caiga, puede conllevar consigo un castigo, independientemente de la consecuencia. Al niño, seguramente. Usted ya creció.
Tiene 50 años. A usted ahora se va a subir en el árbol. No tiene de pronto a nadie que le diga, no te subas en el árbol. Pero igual usted sabe que si se sube, las consecuencias pueden ser las mismas. ¿Sí o no? Caerse y partirse. Y aunque ya no tenga una ley que le diga, si te subes te pego, usted sabe que las consecuencias pueden venir si lo hace. ¿Sí o no? Eso es actuar en la gracia. En la gracia ya no obro porque si no lo hago me pasa esto. No, lo hago porque siendo adulto sé por qué debo hacerlo. ¿Sí me he dado a entender? A su nombre, a su nombre. Actúo en fe, actúo bajo la gracia divina, actúo porque sé quién me dio algo a mí. Y ya no lo hago por obligación, sujeto a la norma, sujeto a la ley. Lo sé porque entiendo por qué debo hacerlo. Un aplauso al Señor. Bendito sea Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Y mire lo que dice en el mismo Santiago capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Dios hizo un cuerpo en el huerto de Edén y hasta que no sopló en él aliento de vida no se movió. Amén, el cuerpo estaba muerto. La fe sin obras es muerta. Tenemos un plan, un propósito. Vamos a edificar el templo, por ejemplo. ¿Cuántos tienen fe que vamos a edificar el templo? Tenemos fe. Ahora añádale a esa fe obras. Amén. Porque yo puedo tener fe de que no, Dios el templo y de pronto si usted la fe le alcanza y a mí la fe nos alcanza para pensar que hoy vamos a orar y mañana cuando amanezcamos abramos los ojos va a estar el templo edificado. Bueno, gloria a Dios, tremenda fe. Somos entonces los abuelos de la fe. Amén. Pero bueno, si no nos alcanza la fe para todo eso, hermano, si queremos ver el templo tenemos que actuar en fe, pero hermano hay que aportar. No nada. A su nombre, a su nombre. Es como el que piensa que el fogón se va a prender, ve el brasero allí, no sopla, hermano, se llena de humo la casa. Deja que se va a prender, pero sóplelo. Amén. Para que se puedan ver los resultados. Y así es en todo. Alabado sea el Señor. Usted cree, por ejemplo, tiene fe de que Dios le va a dar un trabajo. Y se sienta en la casa y dice, Dios me va a dar el trabajo. Y espera que le llegue allí. Bueno, no salga a buscarlo. Y salí a buscarlo y obré en fe. Amén. Y lo va a encontrar. Por eso es que la fe sin obras es muerta. Dele un aplauso al Señor y colóquese de pie en esta noche. Y puede hacerlo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos.